Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de la empresa francesa Air Liquide. A qué se dedica, si es buena para el largo plazo, a qué precio comprarla y demás. Air Liquide es una empresa de gases. Y esto no es algo que compremos los particulares, claro. Los clientes de Air Liquide son empresas y una de las ventajas que tiene es que sus clientes son todo tipo de empresas de todo tipo de sectores. Industrial, alimentación, salud, ingeniería, electrónica, automóviles, química, refinería y demás. Prácticamente para fabricar cualquier cosa que se nos ocurra, hacen falta gases como los que fabrica Air Liquide. Esto hace que esté muy diversificada, claro, en el sentido de que si una industria concreta tiene un año malo, a Air Liquide apenas le afecta. Air Liquide tiene 70.000 empleados, casi 70.000, y está en 80 países. De las empresas de gases siempre se han dicho que son utilities no reguladas, y creo que esta es una buena forma de definirlas, porque ayuda mucho a conocerlas bien. Las utilities sabéis que son los servicios esenciales como el agua, el gas, la electricidad, las telecomunicaciones y todos estos, y son todos servicios regulados. Lo interesante es que el motivo de que las utilities sean sectores regulados es que sus barreras de entrada son muy altas. Bueno, pues a las empresas de gases, como Air Liquide y Linde, se les llama utilities no reguladas porque tienen unas barreras de entrada tan grandes como las del agua, el gas, la electricidad, las telecomunicaciones y todo esto, pero sus precios no están regulados. Air Liquide vende cosas como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y todo tipo de gases. A veces genera estos gases en sus propias instalaciones y luego se los lleva al cliente, y otras veces los genera ya directamente con máquinas instaladas allí en las fábricas del cliente para que se consuman según se van generando. Una cosa muy importante es que Air Liquide vende sus gases con contratos a largo plazo y con los precios indexados a los precios de la energía. Que los contratos sean a largo plazo nos dice que sus ingresos son muy estables. Y que los precios de venta de sus productos estén indexados a los precios de venta de la energía nos dice que sus beneficios y sus dividendos también son muy estables. Porque Air Liquide consume mucha energía para aislar, almacenar y transportar sus gases. Y tener los precios de venta de sus productos indexados a los precios de venta de la energía supone que a Air Liquide no le afectan los altibajos de los precios del petróleo, el gas, la electricidad y las demás fuentes de energía. Esto es importantísimo para entender a Air Liquide, porque si sus precios de venta dependiesen de los altibajos de los precios de la energía, pues entonces los beneficios y dividendos de Air Liquide también tendrían muchos altibajos. Para entender lo que hace Air Liquide y la dificultad que tiene y las barreras de entrada que tiene por tanto su negocio, pues pensemos que, por ejemplo, el oxígeno es algo que está en todos los sitios y es muy fácil de ver. Vamos, de ver. Es muy fácil de ver que está en todos los sitios. Esto hace que parezca muy fácil de conseguir. Pero conseguir aislarlo a un precio barato, almacenarlo y transportarlo donde lo necesiten los clientes no es nada fácil, sino bastante difícil. Y eso es algo que hacen muy pocas empresas en el mundo, como por ejemplo Air Liquide, que es la que estamos viendo hoy. También es importante saber que Air Liquide no solo vende gases, sino también servicios asociados a esos gases. Y esto supone mayor complejidad y por tanto mayores barreras de entrada. En 2016, Air Liquide compró Airgas. Y como también Linde ha comprado Praxair, pues el resultado es que las 4 principales empresas que había en este sector se han quedado reducidas a 2. Esto no va a hacer que los beneficios de Air Liquide y de Linde se disparen, pero sí va a hacer que tengan unas barreras de entrada algo más altas, unos costes algo más bajos y por tanto el crecimiento futuro de sus dividendos sea algo mayor. En cuanto a cómo valorar Air Liquide, pues pocas veces se puede comprar con un PER inferior a 15 veces. Sí que hay ocasiones en que se ha podido comprar a un PER inferior a 15 veces, como veis en la base de datos que tengo en la web. Pero la mayor parte del tiempo cotiza con PERs relativamente altos, y esto es así por varios motivos. Primero, porque sus barreras de entrada son muy altas. Claro, todas las empresas que consideramos de largo plazo tienen unas barreras de entrada altas porque si no, no serían empresas de largo plazo. Pero dentro de las empresas de largo plazo, creo que Air Liquide es de las que tienen unas barreras de entrada más altas. Además está muy diversificada, como os he dicho antes. Y también en esto es mejor que otras empresas de largo plazo porque está muy diversificada y muy bien equilibrada por industrias y por países. En cuanto a los tipos de industrias, pues ya hemos visto que vende prácticamente a todos los tipos de industrias y con un buen equilibrio entre todas ellas. Y en cuanto a países, también está mejor diversificada que otras porque su negocio está muy repartido entre todos los países en los que está presente. Por ejemplo, os he dicho antes que Air Liquide está presente en 80 países y en el vídeo de Deutsche Telekom os dije que Deutsche Telekom está presente en 50 países. Por cierto, os dejo por aquí el enlace al vídeo de Deutsche Telekom por si no lo habéis visto. El caso es que mirando solo el número de países, pues parece que más o menos están igual de diversificadas, porque entre 50 y 80 poca diferencia hay.
Pero recordad que Deutsche Telekom tenía casi todo su negocio solo en 2 países y sin embargo Air Liquide lo tiene bien repartido entre los 80 en los que está. También es importante ver que los ingresos de Air Liquide a medida que va pasando el tiempo van creciendo. Es decir, no es una empresa que está aumentando su beneficio por acción a pesar de tener los ingresos planos como os comenté en el vídeo de Mondelez, sino que el negocio de Air Liquide cada vez es más grande y lo esperable es que cada vez siga siendo más grande porque los gases cada vez se van a ir usando para más cosas. También os dejo por aquí el enlace al vídeo de Mondelez. A la hora de mirar el crecimiento de los dividendos de Air Liquide, tener en cuenta que suele hacer ampliaciones de capital liberadas como las que han hecho históricamente Zardoya y Abertis, por ejemplo. Estas ampliaciones liberadas de Air Liquide ni son dividendos flexibles, ni sustituyen a los dividendos, ni nada de eso. Air Liquide paga todos sus dividendos en efectivo y además de eso hace ampliaciones de capital liberadas que tenemos que tener en cuenta para ver el crecimiento real de nuestros dividendos. En los últimos 30 años, y teniendo en cuenta estas ampliaciones de capital liberadas, los dividendos de Air Liquide han crecido a una media del 9% como veis en este gráfico. Y además ha sido un crecimiento muy estable, como también lo ha sido el del beneficio por acción, los ingresos y el flujo de caja, como también veis ahí. Otra cosa importante de Air Liquide es lo que llama el bono de lealtad, que consiste en que si mantienes las acciones más de 2 años, te dan un 10% más de acciones en las ampliaciones de capital liberadas y un 10% más de dividendos. Por ejemplo, supongamos que tenemos 100 acciones de Air Liquide y hace una ampliación liberada en la proporción de 1 por 10, con lo que nos tocan 10 acciones. El bono de lealtad consiste en que si hace más de 2 años que compramos esas 100 acciones, nos van a dar un 10% más de acciones en la ampliación de capital liberada. Como nos tocan 10 acciones, un 10% más de 10 es 1, así que nos dan 11 acciones en lugar de 10 y pasamos a tener 111 acciones de Air Liquide. Con los dividendos pasa igual. Para tener derecho a este bono de lealtad, las acciones tienen que estar lo que Air Liquide llama registradas. Y entonces, para ver los detalles de cómo registrar vuestras acciones, se lo tenéis que preguntar a vuestro broker. Me parece que esta es una forma interesante de premiar la inversión a largo plazo y creo que esto debería extenderse más a más empresas. En este momento, pues creo que una zona buena de compra y a la vez realista de Air Liquide es la zona de los 100-120 euros. En esa zona el PER es de alrededor de 23 veces y la rentabilidad por dividendo es de alrededor del 2,5%. No es un PER bajo y tampoco es una rentabilidad por dividendo alta, pero en este momento me parece una zona de compra buena y realista para Air Liquide por todo lo que os he comentado en este vídeo. Como siempre, en la base de datos de la web tenéis todos los datos históricos de Air Liquide y en su hilo del foro tenéis los análisis de los resultados trimestrales, preguntas, opiniones, comentarios y podéis preguntar todo lo que queráis. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.